Hola a todos, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California y somos parte de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la clase de Introducción al Pensamiento Científico, la cual es impartida por nuestra docente Gómez Nubes Abril Dayanara y somos parte del grupo 404. Nuestro equipo está conformado por Betancourt Dávalos, Génesis Paulina, Mesa Pérez Clara Alicia Guadalupe y su servidor Fernández Gómez Eric Gerardo. Y hoy vamos a hablarle sobre Albert Einstein. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en una ciudad llamada Ulm, en Alemania. Él era alemán de origen judío. Su madre se llamaba Pauline Koch, su padre Hermann Einstein y su hermana Maya Einstein. Él comenzó a hablar a la edad de 3 años y también contaba con una deformidad en su cabeza que eso hizo que su familia pensara que pudiera tener alguna enfermedad mental o su niño podría ser retraído. A Albert, conforme fue creciendo, sus padres también se dieron cuenta de que él no le gustaba juntarse con los demás niños, le gustaba más estar solo, y por eso su familia también como que se preocupó por él. Albert tenía un tío llamado Jacob Einstein, que él era un ingeniero muy inteligente, y lo dejaba estar en su taller, lo dejaba estar ahí con los libros, y su tío le hablaba sobre ciencia, y se podría decir que eso también como que incentivó a que a Albert le gustara la ciencia. También algo que marcó mucho a Albert fue que su padre le regaló una brújula y él quedó como tan fascinado con la energía invisible que movía la brújula que eso también como que motivó a Einstein en su interés por la física y la ciencia. En 1894 su familia se mudó a Italia, a una ciudad llamada Pavia, porque el negocio familiar quebró y Einstein se quedó en Alemania porque tenía que terminar sus estudios que él estaba cursando la secundaria. Pero esa separación no duró mucho porque él se las ingenió para conseguir un certificado médico y poder irse a Italia con su familia. 2 años después, Albert Einstein renunció a su nacionalidad alemana para poder tener su ciudadanía suiza y eso se le considera un apátrida. Hizo sus trámites y pudo conseguir su ciudadanía. Conoció a su futura esposa en un instituto politécnico en el año de 1896 y con ella iba a tener su primera hija, que de su hija no se sabe mucho. Hay una teoría que dice que la dieron en adopción en, en Serbia. Pero como su familia no estaba la familia de Albert no estaba muy de acuerdo con su relación, pues tuvieron que hacerlo a escondidas. Pero en 1903 se casaron y tuvieron a un bebé llamado Hans Albert Einstein. Pero ese bebé, cuando iba a crecer, iba a ser un ingeniero hidráulico que iba a mudarse a Estados Unidos. Y en 1905, Albert aún no es como muy reconocido por su trabajo, pero igual publica su teoría sobre la relatividad espacial, que es la ecuación de E es igual a mc2 al cuadrado, que a la fecha es la ecuación más conocida del mundo. Ese mismo año publicó sus demás trabajos en los que habla sobre la física estadística y la mecánica cuántica. O sea que él es un genio. Bueno, era un genio. En 1910 nació su tercer hijo, Edward Einstein, pero cuando su hijo nació, Albert tuvo que irse a Berlín dejando a su familia en Suiza. Ese mismo año, en 1910, fue nominado miembro de la Academia Prusiana de las Ciencias. 15 años después publicó su teoría sobre la relatividad general. Y esa teoría reformula por completo el concepto de la gravedad. Después de años, se confirma la curvatura de la luz. El 14 de febrero, desgraciadamente, en 1919, Albert se tuvo que divorciar de Mileva. Se dice que Albert era como muy seco, como muy frío con ella, y pues se divorciaron. Pero 2 meses después, Albert se volvió a casar con su prima carnal, Elsa Einstein, que ella era 3 años mayor que él. Y en 1921, por fin fue reconocido su trabajo y le dieron un premio Nobel, que le dieron su premio por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y sus aportaciones a la física teórica. En 1932 los nazis llegaron al poder, entonces Albert decidió irse a Estados Unidos y allá en Estados Unidos estaba su hijo Edward, que estaba estudiando para ser médico,
pero lo diagnosticaron con esquizofrenia y Albert intentaba como llevárselo con él, pero las autoridades no lo dejaron y Edward desgraciadamente murió en 1965, ahí mismo en el hospital psiquiátrico. Y Albert impartió clases en Estados Unidos y consiguió su nacionalidad estadounidense. En 1955, Albert Einstein falleció en Princeton. Albert Einstein desarrolló diferentes inventos, algunos fueron muy interesantes. Uno de sus inventos fue el sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración lo realizó junto a Leo Szilard. Fue un periodo de 5 años, comenzó de 1928 a 1933. Ellos trabajaron en diversos mecanismos para mejorar su sistema de refrigeración. En aquellos tiempos se usaban sustancias tóxicas, corrosivas o inflamables como el dióxido de azufre o formato de metilo como refrigerantes. Desarrollaron el sistema con la intención de reducir el uso de sustancias tóxicas. El resultado que obtuvieron fue deficiente ya que el aparato era muy ruidoso y no enfriaba conforme a lo esperado. Por otro lado, el freón comenzó a utilizarse en los sistemas comunes de enfriamiento y esto supuso un salto enorme en esa industria. Su uso fue común hasta 1987 con el Protocolo de Montreal, en donde se prohibió el uso de los CFC en refrigeradores y productos en aerosol. Otro de los inventos que hizo fueron los audífonos electroacústicos. Este sistema lo realizó Albert Einstein junto a Rudolf Goldsmith y se explica que la idea basada era convertir la señal acústica en oscilación eléctrica y transmitir la señal mediante algún tipo de membrana adherida al cráneo de manera que el hueso pudiera conducirlas al órgano auditivo. Bueno, aquí se presentan ejemplos. Obviamente en el tiempo en que se hicieron estos inventos así no lucían, como por ejemplo los audífonos o la cámara, porque ahorita ya están como que más actualizadas, pero es un ejemplo para darnos más o menos como una idea. Otro invento que hizo Albert Einstein fue la cámara fotográfica automática junto con su amigo Gustavo Peter Bucky. Crearon una cámara fotográfica automática, es decir, tal como las conocemos hoy en día, que se ajustan a los niveles de luz ambiental. Esto lo lograron con un mecanismo con una célula fotoeléctrica dentro de la cámara, impulsando un eje conectado a las pantallas de transparencia variable. Sinceramente, esto fue fue lo que más a mí me llamó la atención de los audífonos y la cámara, porque hoy en día, no sé, podemos ir a alguna tienda o algún lugar y poder ver estos objetos. Y no sé, o sea, no nos ponemos a pensar en la mayoría de los casos cómo fue que surgió, por ejemplo, aquel invento, qué tanto se tuvo que hacer. Y la verdad a mí sí es algo que me llama la atención, ya que yo soy muy fanática de las cámaras, me gusta estar tomando fotos. Entonces, algo que también descubrió fue el invento de la televisión. El efecto fotoeléctrico fue la clave para el desarrollo de la televisión. La teoría de los fotones del científico permitió un conocimiento profundo de este fenómeno. La invención del tubo de rayos catódicos y del iconoscopio fueron claves para el surgimiento de la televisión. En la energía nuclear se fundamenta en las ideas de Albert Einstein, ya que si no hubiera reactores de este tipo, la humanidad tendría que consumir una cantidad mucho menor de energía y tendríamos una vida más austera. A continuación, observaremos, analizaremos y hablaremos sobre la trayectoria científica que dio lugar durante la vida de Albert Einstein. Albert Einstein, a partir del año de 1900, se graduó como físico y obtuvo el diploma de profesor de matemáticas y de física. Y pues, aunque pasara eso, pues como todos, no encontró un trabajo hasta pasados un par de años. Ya en el año de 1902, Albert Einstein comenzó a trabajar
en la Oficina Confederal de la Propiedad Intelectual de Berna. Y este fue un suceso que ocurrió hasta el año de 1909. Sin embargo, pues durante este lapso de tiempo él siguió avanzando en su carrera científica y por supuesto continuó con sus investigaciones, no las dejó de lado. Einstein finalizó su doctorado en física en el año de 1905 y lo hizo junto con su tesis Una nueva determinación en las dimensiones moleculares. Ese es el nombre que se le dio a la tesis. También presente en ese mismo año, además de sus tesis, él publicó cuatro memorias como colaboración con la revista alemana científica llamada Annalen der Physik, que por su traducción en español quiere decir Anales de Física. Y esto cambió la concepción del universo durante este año. Einstein en esos artículos explicaba el efecto fotoeléctrico que le sirvió para conseguir el Premio Nobel de Física durante el año de 1921. Y pues además de explicar lo que sería este el efecto fotoeléctrico, también explicó el movimiento browniano y la teoría de la relatividad especial y pues su equivalencia entre energía, como se puede ver aquí en esta ecuación. Energía se representa por la letra E, que es igual a m, que quiere decir masa, y c, que quiere decir velocidad, disculpen, de la luz. Esas publicaciones son conocidas como pues los artículos del Annus Mirabilis. ¿Qué quiere decir Annus Mirabilis? Por su traducción en español quiere decir año admirable. Durante el año de 1908, Albert Einstein inició su carrera como docente, o sea, empezó a impartir clases en la Universidad de Berna. Y pues 2 años después, en 1910, Einstein se mudó junto con su mujer, Maleva, se mudó a Praga junto con su mujer y sus hijos. Y fue donde obtuvo una plaza de catedrático de física teórica en la Universidad Alemana de Praga. Y durante el año de 1914, más o menos aproximadamente, Einstein volvió a Berlín como miembro de la Academia de Ciencias Prusianas, de Ciencia Prusiana. Y pues ahí él se centró en perfeccionar y desarrollar la teoría general de la relatividad, que se presentó en 1915, en el año de 1915, y finalmente se publicó en la revista misma que mencionamos anteriormente, Annalen der Physik, durante el año de 1916, fue cuando se realizó la publicación. Y la confirmación de su teoría llegó aproximadamente en el año de 1919, al ser fotografiado pues un eclipse solar por una expedición astronómica inglesa. Gracias a eso, Time, que era una revista, presentó a Einstein como el nuevo Newton y su reconocimiento internacional no hizo más que pues aumentó su fama. Hablemos sobre la teoría de la relatividad. Pues la teoría de la relatividad fue una de sus aportaciones más importantes. Y pues básicamente, pues la relatividad afirmaba que las leyes de la física no podían depender de la velocidad a la que te movieras. O sea, que pues todo lo que podías medir era la velocidad de un objeto en relación con otro. Eso es lo que explicaba la teoría de la relatividad. Y continuando con más sobre la vida de Albert Einstein, bien, continuando con la diapositiva, procedo a cambiarla, continuando con la temática. Implicaciones con la política. Como pueden ver,
Einstein se vio implicado en lo que sería pues la política. ¿Cómo se vio implicado y qué cosas sucedieron? A continuación voy a explicar. Pero antes de comenzar, déjenme comentarles que Albert Einstein destacaba por su carácter pacifista y antibelicista. ¿Qué quiere decir antibelicista? Pues que él estaba en contra de lo que sería la guerra. Esto va a tomar sentido en un momento cuando explique qué fue lo que sucedió. Pues tras el estallido de lo que sería la Primera Guerra Mundial, Einstein se unió o formó parte, más bien dicho, del Partido Democrático Alemán. Esto sucedió durante el año de 1914. Además de eso, se negó a firmar un manifiesto de apoyo al que se llamaba, a lo llamado al Kaiser. El Kaiser, lo cual ese manifiesto, este, justificaba la violencia que se comenzó a desatar en Europa durante ese tiempo. En la década aproximadamente de los años 30, se dio el auge de lo que sería el nazismo en su Alemania natal. Y eso lo llevó al exilio a Estados Unidos. Y pues se exilió concretamente en la ciudad de Princeton, en Nueva Jersey, allá en Estados Unidos. ¿Por qué el exilio? Porque pues como sabemos, este Albert Einstein era judío y pues con lo del nazismo empezaron a asesinar a los judíos y pues eso lo llevó a exiliarse a otro país. Lamentablemente abandonó su querida Alemania, pero pues sabemos que durante ese tiempo realmente no nada de lo que sucedía estaba bien allá en Alemania. El 2 de agosto del año de 1939, recién iniciada lo que sería la Segunda Guerra Mundial, Einstein escribió una carta. Esta carta iba dirigida al presidente de ese entonces, el cual se llamaba Franklin D. Roosevelt. Y pues dentro de esa carta Einstein le advertía que en la Alemania de Hitler, así se hacía llamar, porque pues Hitler estaba como dictador, ¿no? Estaba como el que mandaba en toda Alemania. Eh, eh, Ahí advertía, disculpen, que Hitler podría haber estado desarrollando un arma nuclear y Einstein le sugirió al presidente de Estados Unidos adelantarse. Le puso una precaución, una prevención por si llegaran a atacar Estados Unidos. 10 días después, más o menos, después de que Estados Unidos recibiera la carta, el presidente Roosevelt creó un comité. El comité se llama BRICS, el comité BRICS, el cual fue precedente de lo que sería el proyecto Manhattan. Y el proyecto Manhattan fue en el que se desarrolló la bomba atómica. Y esta bomba atómica se utilizó para atacar Hiroshima y Nagasaki en el año de 1945. Esto es un hecho realmente, en lo personal, es un hecho doloroso. No sé si muchos tengan idea de la magnitud que tuvo este hecho, pero realmente fue algo sin precedentes, algo horrible. Se perdieron millones, miles de vidas inocentes y todo por la guerra. Y pues a pesar de que Einstein estuvo en contra de su lanzamiento, muchos lo consideran a él como el padre de la bomba nuclear. Y así fue como lo bautizaron en la revista llamada Time durante el año de 1945. Y pues esto obviamente
se convirtió en una de las mayores tragedias en toda la vida. Es lo que estoy explicando, que esto realmente fue un hecho doloroso, horrible para muchas personas. Y pues obviamente esto causó como en Einstein, este, causó como no sé si explicarlo como, decirlo como depresión, pero sí le afectó a Einstein, le afectó porque gracias a a sus trabajos, a lo que él aportó, a sus aportaciones, pudieron crear la bomba atómica. Así es, él participó, pero participó de una forma, no sé si decirlo ciega, pero ya cuando estaban preparando el ataque, él se oponía a esto y pues esto no es parte de su carácter pacifista. Él estaba en contra de, pues en la comunidad científica, de unirse, él se unía en contra de las armas nucleares dentro de su comunidad y pues por eso se creó un manifiesto, el manifiesto Russell-Einstein, que lo crearon en los últimos años de su vida. Y pues esto fue algunos de los hechos que sucedieron durante la vida de Einstein. Espero que la información les haya sido de ayuda.